grabación, por favor. Ya está. Gracias. Gracias.
Buenas tardes. Vamos entonces con un siguiente capítulo en torno a la parte fisiológica. En esto que representa el sistema nervioso, ya hemos analizado la influencia de las presiones en una anterior clase, la influencia de las presiones sobre justamente la difusión y la velocidad de difusión del oxígeno hacia el torrente circulatorio. Hemos visto cómo estas variantes en el medio externo, como la misma presión atmosférica en relación a los diferentes niveles de altura, pueden influir sobre dicho intercambio o sobre dicha difusión. Hemos mencionado las características intrínsecas anatómicas del pulmón en torno a la cantidad de sangre que circula por el pulmón y a las presiones por las cuales lo hace. Mencionado las características intrínsecas de cada gas, como del oxígeno, nitrógeno, ¿no?, para dicha difusión. Cuando nosotros hablamos del transporte de oxígeno, vamos y visualizamos esta imagen, que la vamos a volver a repetir, para entender cómo el oxígeno es difundido desde los alvéolos hacia el torrente circulatorio. Entonces, esto que corresponde al alvéolo y esto que corresponde al capilar, ¿no?, de la sangre venosa, y acá el capilar de la sangre arterial. ¿Qué vamos a mencionar? ¿Cómo llegan las características del torrente circulatorio? En el capilar que está transportando la sangre contaminada, la sangre sucia, la sangre con dióxido de carbono, lo va a hacer con las presiones del dióxido de carbono a 45 milímetros de mercurio, como mencionábamos en una anterior clase, a 45 milímetros de mercurio. Y vamos a tener que las presiones de oxígeno van a ser en este polo, en esta ramita de capilar, a 40 milímetros de mercurio. En el alvéolo, las presiones son para el CO2 de 40 milímetros de mercurio, y para el oxígeno en el alvéolo son de 104 milímetros de mercurio. Muy bien, estamos viendo un polo del capilar, y estamos viendo otro de los polos del capilar para recoger dicha circulación. Entonces, si nosotros entendemos este capilar, en este polo del capilar que está con azul, nos representa la llegada de sangre con mayor concentración de CO2. A presiones que oscilan 45 milímetros de mercurio. Y las presiones de oxígeno, cuando ya el oxígeno es consumido, en este capilar, a nivel de la circulación pulmonar, es de 40 milímetros de mercurio. Muy bien. Acá la característica de que en el alvéolo hemos entendido las presiones de 40 milímetros de mercurio y de 104 milímetros de mercurio, van a hacer que se difunda. Esta línea roja me permite la difusión del oxígeno por dicha presión. ¿Por qué? Porque estoy hablando que las presiones al llegar a este alvéolo de este extremo capilar son de 40. ¿Dónde es más la presión? A ver quién se ha ingresado al último. ¿Quién ha colocado el chat? Marcelo Cabello. Active audio, Marcelo. Marcelo 1, Marcelo 2, Doctor. tengo una listita. Doctor. Ya, pues ahí estaremos atentos ahí, porque ellos saben que a cualquier rato activo audio, no me responden un 0, voy poniendo ceritos. ¿Dónde es mayor la presión de oxígeno? ¿Dentro del alvéolo o dentro del capilar, en este extremo? ¿Dónde es mayor la presión de oxígeno, Marcelo? ¿En el capilar, doctor? ¿O no? ¿En el capilar o en el alvéolo, o dentro del alvéolo? La PA2, ¿dónde es mayor? O la PO2, por así decirlo mejor. En el alvéolo, doctor. Ah, si está viendo 104, Marcelo, si está viendo 104, sí, y aquí 40, ven, 40, que tienen 40. Que estar atentos, no dejen grabando simplemente, estén atentos, ya les he dicho, tomen apuntes.
Tomen apuntes para ir mencionando. ¿Por qué? Porque el examen teórico va a salir el 100% de lo que estoy explicando acá. Entonces, ¿qué hacemos con la presión de 104? Decimos que en el alveolo, entonces, la presión de oxígeno es mucho mayor que la presión en el capilar. Si acá hay mayor fuerza, esto me va a permitir esta dirección del oxígeno, gracias a esta presión del PO2. Haciendo que el capilar a este nivel llegue a ganar presión y tenga un valor de 104 milímetros de mercurio. Bien, en primera instancia. Ahora, ¿qué hacemos en este otro lado? Miren cómo está la PCO2. La PCO2 en este extremo. ¿Y cuánto mide la PCO2 dentro del alveolo? Arce Gladys, he visto el nombre, su nombrecito, Gladys, active audio. Estarán colocando nombre grupo, ¿ah? Después no digan su asistencia. Gladys, active audio. Gladys 1. Hinojosa, Gladys tengo. Gladys 2. Ah, no responde Gladys. Aquí tengo una listita. Gladys. Doctor Gladys me dijo que tiene una mala conexión de internet. ¿Y no puede mandarme un chat? Aquí, puede mandar, yo veo su nombre en el chat. Entonces, como me ha respondido en chat, me puede escuchar, mándeme en el chat la respuesta, Gladys. Que todos podemos ver su respuesta en el chat. Dígame, ¿dónde es mayor la PCO2, Gladys? ¿En el alveolo o en el capilar? En este segmento. Mándeme al chat. Tienes 5 segundos. 2, 3, 4, 5. Ahí está, entró Hugo Evangelista, qué ideal. Hugo Evangelista, dígame, ¿dónde es mayor la PCO2? ¿En el alveolo o en el capilar? Doctor, el capilar. ¿En el capilar? Sí, correcto, porque es 45 a diferencia de 40. Esta diferencia me permite justamente la difusión en este otro sentido. En este otro sentido. Pero cuando analicemos las características del intercambio gaseoso, no solamente me va a influir las características de presión, va a influir también las características, del coeficiente de solubilidad, la misma temperatura corporal, las características del BSH y las características de la temperatura BSH y las características de la unión con la hemoglobina, la unión del oxígeno con la hemoglobina. Eso va a nacer algunos de los factores, además de la presión dentro del alveolo, que permitan su afinidad de estos gases hacia las proteínas que se encargan del transporte. Bien, entonces estamos analizando este concepto de difusión de los oxígenos hacia la sangre capilar. Vamos a retomar esta imagen y vamos a irnos a esta otra imagen. Bien. Para hablar propiamente de la difusión del oxígeno, lo que hace un momento mencionábamos, pero de manera individual en relación a la PO2. La PO2 alveolar de 104 milímetros de mercurio, la PO2 dentro del capilar pulmonar es de 40 milímetros de mercurio. Cuando existe esta difusión del oxígeno, el oxígeno va a transportar hacia el extremo venoso. Esto está correcto aquí, extremo arterial y extremo venoso. A diferencia de esta imagen, acá, esta característica del extremo venoso, primero, ¿qué tenemos? La sangre sucia va a venir por el extremo arterial, no va a venir por un extremo venoso. ¿Notan la diferencia? Este es el extremo arterial, no es el extremo venoso que cita en una de las ediciones Guyton, tal vez por el error de transcripción. No, este es el extremo arterial, porque este capilar está viniendo rama de la arteria pulmonar, es arteria en su pared. Por lo tanto, es sangre arterial, pero es sangre arterial con baja concentración de oxígeno. Entonces, corregimos esto, por eso hace rato lo marcaba y lo rayaba, por eso lo corregía. ¿Para qué? Para hacer mención de este concepto.
Este es mi extremo arterial. Por lo tanto, ese extremo arterial está llevando oxígeno a una PO2 de 40 milímetros de mercurio, a una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Dentro del alveolo, ya hemos analizado que aproximadamente entre 800 y es la concentración de oxígeno que entra en una frecuencia respiratoria de 12 por minuto. ¿Bien? Va a entrar a esta presión, a 104 milímetros de mercurio, y viene al extremo venoso, va a difundir esa concentración de oxígeno, también manteniendo la presión en ese extremo venoso. Es así que cuando yo analizo esta tabla comparativa, donde existe la característica de la presión alveolar de oxígeno, acá esta línea en puntiforme, esta línea, donde es la que me indica la presión. Aquí está 104 milímetros de mercurio, la PO2. Entonces, miren lo que va a hacer desde un extremo, desde el extremo arterial que era 40, la sangre va a empezar a ganar oxígeno. Va a empezar a ganar oxígeno. Hasta llegar a los valores de 104 milímetros de mercurio en este extremo venoso. La difusión se ha logrado a este nivel, permitiendo el paso de la entrada de oxígeno al capilar. Por lo tanto, la diferencia ganada, ¿cuánto es? 104 menos 40, de 64 milímetros de mercurio. Esa es la diferencia ganada en este extremo, desde el extremo arterial al extremo venoso, más 64 milímetros de mercurio, de presión. ¿Para qué? Para que esta sangre del extremo venoso va a devolverse ¿a dónde? Por las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, va a salir a la circulación sistémica, con una presión aproximadamente que en el pulmón, primeramente en el extremo venoso, en pulmón, era de 104. ¿Por qué el hincapié de decir que en el extremo venoso de pulmón es 104? Porque cuando esta característica de la captación de oxígeno para con los tejidos salga a la circulación sistémica, repito, este extremo venoso y esta presión de oxígeno de 104 representa a nivel pulmonar. Quiere decir que, miren el concepto, escuchen, 98% de esta sangre que se estaba manejando a 104 milímetros de mercurio en el extremo venoso va a entrar en la aurícula izquierda con oxígeno. ¿Por qué si era 104 aquí en el extremo venoso era pues 104? ¿Qué ha pasado con los otros 6 milímetros de mercurio? Dice Guyton, el otro 2% de sangre que va a ir con el extremo venoso es el que ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial. ¿Qué quiere decir? En la circunvalación bronquial venía hacia pulmón, graficamos la parte de pulmón, y recuerden el hilio pulmonar. A través del hilio pulmonar venían las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales están manejando un volumen de sangre, justamente para ir a irrigar los tejidos o al tejido pulmonar. Pero estas arterias bronquiales repercuten un sistema de retorno venoso, que en un 60% no va a devolverse a las venas bronquiales. En un 60% va a ingresar al sistema venoso o al sistema del extremo venoso. Pero estas venas bronquiales están llevando sangre sucia o sangre limpia. A ver, vayamos a describir con alguno de sus compañeros. Valeria Rodríguez, active audio. Sí, Valeria. doctor.
Muy bien, vayamos a ser participativos acá. Si yo digo que por la arteria bronquial está ingresando un 2% de la sangre de la aorta, y estoy repitiendo que cerca del 60% de la sangre que debería volver, acá ese 2% que ingresa por la arteria bronquial es la que irriga, el 2% de la circulación. De ese 2%, a ver si me entiende este concepto, de ese 2% que representa el 100%, yo saco regla de 3 y digo, el 60% no va a devolverse a las venas bronquiales, no se devuelve, se queda en el pulmón para acompañar al extremo venoso. Si digo eso, ¿dónde está desembocando este sistema de sangre sucia? ¿A dónde está uniéndose esta sangre sucia? ¿A qué punto de la circulación va a llegar esta sangre de las venas bronquiales? Este 60%. Porque no va a volverse a las venas bronquiales, como lo dice Gay. ¿A dónde va a ir? ¿A las arterias? No, no a las arterias. ¿Alguien que tenga alguna idea, levante la manito? ¿Alguien que tenga alguna idea de dónde va a ir ese 60%? ¿A dónde va a ir? Ha entrado por las arterias bronquiales al pulmón. Una sangre que representa el 2% de la circulación por la arteria aorta. El 2% de la circulación sistémica, por así decirlo. 2% de la circulación sistémica que ha pasado a través de la aorta. ¿A dónde va ese 60%? No vuelve a la vena bronquial. ¿A dónde creen que va? ¿A dónde va? A ver, Matthew. Matthew. ¿Dónde está Matthew? ¿No hay Matthew? Aquí, doctor, aquí, doctor. Ya, ¿a dónde va ese 60%? Si estoy mencionando, acá, mire bien bonito, 104 de la presión de oxígeno en los extremos venosos pulmonares. Yo tengo como antecedente que al pulmón le viene la irrigación por la arteria bronquial. Le está introduciendo un volumen de sangre. Muy bien, el 40% va a devolverse por las venas bronquiales. Ya, y yo sé que las venas bronquiales, al sistema ácigos y al sistema hemiácigos, ¿no? Matthew, ¿recuerda? ¿A dónde se va el 60% que estoy citando? No va a volver por las venas bronquiales. ¿A dónde va a ir? A la sangre arterial sistémica. Eso, Matthew, a la sangre arterial sistémica, correcto. ¿Por qué? Va a volver a corazón, va a volver a corazón, esa sangre se va a mezclar con estas venas, miren que son de rojito. ¿Por qué de rojo? Porque están llevando sangre oxigenada. Se van a mezclar, ese contenido que ha venido por las arterias bronquiales, un 60%, se va a venir a mezclar en la aurícula izquierda y se va a mezclar al sistema, a la circulación sistémica. Por lo tanto, a ese concepto se lo llama flujo de derivación. De derivación. A este concepto lo voy a llamar flujo de derivación. Derivación. Ahí está mi flujo de derivación. La sangre que ha venido por las arterias bronquiales ha oxigenado al pulmón y se ha vuelto una sangre sucia. Y esa sangre sucia, en un 60%, va a venir a la circulación sistémica. Por lo tanto, esta presión de oxígeno, cuando ya llega a la aurícula del lado izquierdo, se ha mezclado con la sangre venosa, con la sangre venosa, con la sangre sucia que ha venido o que debería haberse ido con las venas bronquiales. Debería haberse ido con las venas bronquiales. ¿Para qué vino conmigo si debería estar con el otro? Entonces, debería haberse ido nomás con las venas bronquiales. Pero se quedó, se quedó. Por lo tanto, en la aurícula del lado izquierdo, la PO2 ya no es de 104, ya no es pura. Es como cuando mezclan un vino con Coca-Cola. Ya no es vino, ¿no?
Entonces, ahí la característica ya no va a ser lo mismo. Por lo tanto, la PO2 en la aurícula izquierda va a ser de 95 milímetros de mercurio. ¿Se ha entendido cómo ha descendido la PO2 de 104 a 95 por el flujo de derivación? ¿Sí? Espero que sí se haya comprendido. ¿Alguien no comprendió hasta acá qué es el flujo de derivación? ¿Sí? ¿Se ha entendido entonces el flujo de derivación? ¿Estamos claros hasta el flujo de derivación? ¿Sí? Si están callando, están otorgando. O se ha entendido todo, o no me interesa aprender fisiología para el flujo de derivación. Que por si acaso, cuando ustedes analicen la PO2 en la circulación sistémica ya no va a ser de 104. ¿De cuánto va a ser? De 95 milímetros de mercurio. Es así, que si yo entiendo esa PO2, lo mismo es representado acá. Miren cómo entonces, desde la sangre venosa sistémica, quiere decir a través de la vena cava, la superior y la inferior, han llevado la sangre al ventrículo derecho, a la aurícula derecha primero, luego al ventrículo derecho y luego a la arteria pulmonar. En los capilares pulmonares, la función es que esta presión de oxígeno vaya y alcance los 104. En los capilares pulmonares. Muy bien, miren lo que hace la sangre de derivación. Se mezcla con la sangre de derivación pulmonar y baja. ¿Hasta qué valor? Hasta los 95, esto es 95 milímetros de mercurio. Muy bien, y así tengo el concepto de sangre arterial sistémica. Va a llegar a los capilares sistémicos y se va a consumir el oxígeno. Se va a consumir y por lo tanto la PO2 va a volver a 95, de 95 a la sangre venosa. ¿Cuánto será en la sangre venosa sistémica la PO2? Erika, Fernando. ¿Cuánto será en la... ¿Dónde está Erika? Aquí, Ya se ha dicho, cualquier rato, cualquier momento, activen su audio, estén atentos así, porque los ceros se vienen y saben que yo ahora sí pongo más ceros que antes. ¿Cuánto es en la sangre venosa sistémica la PO2 en este extremo? antes del flujo es 104. No, aquí en la sangre venosa sistémica, dice. Aquí, miren, se lo voy a enseñar solito a este concepto. Sangre venosa sistémica. ¿Cuánto es la PO2? No recuerdo, doctor. 40, 40, Erika. Mire la línea, mire la línea. ¿Ve la línea, Erika? Veo. Ahí está, 40. Entonces, o una de dos, o no estamos atendiendo, o no, doctor Ayala no está explicando bien. Una de dos. Acá, Veo 40, Erika, 40. Mire, sangre venosa sistémica a 40. ¿Estamos, Erika? Ha bajado a 40. ¿Por qué? Porque se lo ha consumido, pues, el cuerpo. Ustedes, sus células, se lo consumen el oxígeno. Entonces, mire, 104, capilar pulmonar. Derivación, con la derivación llega a 95. Va a los capilares sistémicos y baja hasta 40. Y el ciclo se repite. He empezado así, haciendo así, bajo por la derivación, vuelvo en la meseta, se lo consumen los capilares sistémicos, vuelvo a elevar, vuelvo a los capilares pulmonares, derivación sistémica, me lo baja a 95, vuelvo a los capilares sistémicos. ¿Se entiende? Este ciclo va a existir repetitivamente. ¿Para qué? Para generar esto, para generar esto. Entonces, en el extremo arterial del capilar, no estamos hablando de la presión hidrostática. Tengan muy en cuenta esa diferencia. No estamos hablando de la presión hidrostática, que es del líquido. No estamos hablando de esa presión. No estamos hablando de la presión hidrostática capilar, ni la de la coidoidosmótica. Estamos hablando exclusivamente de la presión de oxígeno. Presión de oxígeno. A ver, vamos a Valeria, Marcus, active audio. Doctor. Ya. Estamos en el extremo arterial capilar, Valeria. Tenemos la PO2.
¿Por qué es 95, Valeria? ¿Por qué no es 104? Me revienta. Nada. Porque Miguel Ángel, ya, gracias, vale, ya, lo siento, Valeria. Miguel Ángel ya me va a responder. Vale, Miguel, dígame, ¿por qué? Doctor, ¿por qué ha sufrido una mezcla que no es pura, como usted ha indicado? Eso ha hecho que baje la Eso, presión. exacto. Es como cuando van a tomarse un guarapo y el guarapo lo mezclan, o van a tomarse una chichita y la chichita lo mezclan. Y si no quieren ejemplos de bebida alcohólica, es como cuando agarran su agua con azúcar que estaban tomando en el desayuno y le ponen sal. Ya lo han contaminado. Ya no es lo mismo. Lo mismo entonces, porque se ha mezclado con la sangre sucia. Y eso le hemos llamado derivación sistémica. Y esa va a ser una de las preguntas fundamentales en su examen escrito. Flujo de derivación. ¿Qué es el flujo de derivación? ¿Bien? Entonces, eso, por eso estamos a presiones de 95, la PO2. Muy bien. Le van a preguntar en la parte práctica gasometría a su docente de práctica. Si van a poder, les puede dar alguna información de la gasometría. Y cómo esta PO2 repercute sobre los valores de gasometría que le hacemos a nuestros pacientes. Estos pacientes que están sufriendo con COVID, ahora, ¿qué les hacemos? Tenemos que hacer una prueba de gasometría también. ¿Para qué? Para ver si no hay una acidificación de la sangre. Y si hay una acidificación de la sangre, la PO2 va a bajar. Va a estar más alcalina. ¿Por qué? Porque su pulmón no está pudiendo difundir el oxígeno. Porque se ha llenado de mucosidad. Porque hay una característica de cicatrización fibrosa en aquellos pacientes que más tiempo están intubados incluso. Y no significa que al paciente que lo voy a meter a terapia lo voy a recuperar. No hay esa lógica. Y se les explica bien a los pacientes. Se les aclara. Nosotros no somos Dios. Hacemos todo lo que podemos con el conocimiento que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces llegamos a 95. ¿Entienden? En el líquido extracelular, ¿ven? Este espacio que se los voy a pintar de rojo. Este es el líquido extracelular. Ahí está, de rojito. El líquido extracelular. En el líquido extracelular, la PO2 es de 40. En el líquido extracelular, la PO2 es de 40. Y en el líquido intracelular, la PO2 es de 23 milímetros de mercurio. Entonces, imagínense, si yo tengo mayor fuerza en el extremo arterial capilar, tengo 95. Uno, que es mucho mayor que la presión de oxígeno tisular, la del líquido extracelular. Es más elevada que la del líquido extracelular. Y otro concepto más, que es mucho mayor esta PO2 en el capilar que en el compartimento del líquido intracelular. Por lo tanto, voy a tener que, gracias a esas presiones, gracias a ese concepto, va a entrar el oxígeno. Se va a consumir. Se consumió y se consumió hasta que en el extremo venoso va a ser de 40. Si este extremo venoso es de 40, ¿cuánto es en la vena cava superior y en la vena cava inferior? Que son los afluentes más grandes que tenemos. A ver, Brian, activa el dedo. Ya, ¿cuánto va a ser la PO2 si acá en el extremo venoso del capilar es 40? En la vena cava superior y en la vena cava inferior. Brian. Oye, ¿Cuánto 40. es? Exacto, 40. ¿Por qué? Porque hace un rato, en una diapositiva, mostramos el extremo arterial dentro del pulmón. Por lo tanto, de la vena cava viene con 40. Va a la aurícula derecha, ventrículo derecho, a arteria pulmonar. Arteria pulmonar, y aquí está el extremo arterial. ¿Y en el extremo arterial cuánto? 40. Dentro del pulmón, en la misma ramificación arterial, sigue siendo de 40. ¿Para qué? Para que le permita a la presión alveolar poder difundirse el oxígeno hasta el extremo venoso. ¿Bien? Y ahí formar las venas pulmonares.
Espero que esta parte de la difusión del oxígeno haya quedado clara. Cuando nosotros aumentamos las características de la concentración, por ejemplo, acá nosotros tenemos la PO2 del líquido intersticial. Miren, acá tenemos la PO2 del líquido intersticial. Hemos dicho cuánto es la PO2 del líquido intersticial. Acá está, de 40. Eso es cuando no existe la difusión todavía del oxígeno. Miren lo que va a hacer cuando viene el flujo sanguíneo. Va a aumentar de 40, obviamente va a llegar más o menos hasta los 66 milímetros de mercurio. Entonces va a aumentar. ¿Por qué? Porque en el capilar era de 95 milímetros de mercurio. Entonces, de esos 95 milímetros de mercurio, de un punto A, si quieren, de un punto A, que es el capilar, a un punto B, que va a constituir el líquido extracelular, lo va a hacer difundiendo y aumentando la presión del líquido extracelular de 40 hasta 66 milímetros de mercurio. Entonces, sigue siendo mayor incluso la del lado capilar, ¿no? ¿Por qué? Porque está constantemente con flujo y constantemente aportándose oxígeno. Por eso, en este extremo, en condiciones fisiológicas, sin patología, vamos a tener a 95 milímetros de mercurio. Pero cuando su paciente, como los que están habiendo ahora, de complicaciones pulmonares en torno al COVID y a cualquier proceso neumónico, no se vayan solamente al COVID. Teníamos, antes del COVID, teníamos la influenza, teníamos el Streptococcus pneumoniae, que van a ir a causar propiamente neumonía, ¿no? El Staphylococcus aureus, que son microorganismos que tienden a producir este proceso de neumonía, ¿bien? Entonces son los principales microorganismos que van a ir a desarrollar y van a alterar la PO2, y van a producir una disminución en este extremo arterial. Para tal propósito, si se está dando tal situación, nosotros pedimos una gasometría al paciente. ¿Para qué? Para ver cómo está en el extremo arterial justamente la PO2. ¿Y de dónde sacamos la gasometría? De una arteria. De una arteria. Agarramos ya sea la arteria radial, agarramos la arteria femoral, ¿no? Para hacer y tomar esta característica de muestra sanguínea para la gasometría. Vayamos a la difusión de los capilares periféricos, pero en relación a las características del dióxido de carbono. El cuerpo tiene que estar en homeostasis. Por lo tanto, si está en homeostasis, la característica es mantener una PCO2 equivalente a 40 milímetros de mercurio. Miren cómo lo que pasa en este sentido. Miren dónde está. Estamos en el extremo arterial del capilar. Acá sucede algo contrario. Que no se pierde. Ciclo de Krebs, en la fosforilación oxidativa, entonces se ha usado, se ha consumido, hemos metabolizado oxígeno. El paciente ha necesitado oxígeno. Por eso les damos oxígeno a estos pacientes, a los pacientes con terapia también, porque es un modo, es un alimento, además de darle carbohidratos. Incluso, ¿no? Hay culturas que dicen que con la respiración